Thank you very much. The title of my presentation is Common Good, at the beginning of the Society of Jesus from the first years to the ideas of Francisco Suárez. I'll give my presentation in Spanish. El origen de esta presentación tiene que ver con un trabajo de una estancia de investigación que hice en el Berkeley Center, en la Universidad de Georgetown, trabajando con el profesor Casanova. Y allí una de las cosas que me llamó la atención cuando trabajaba con él es una cosa que decía Pasquier en su libro El Catecismo de los Jesuitas de 1602. Pasquier llamaba a los jesuitas hermafroditas, porque decía que los jesuitas podían estar en el mundo secular y en el mundo religioso, y que era una cosa rarísima y que en el fondo eso significaba que eran hermafroditas. Y junto con eso, con ese título que le pone casi nobiliario, que le pone Pasquier a los jesuitas, me llamó la atención que viendo el origen de la Compañía de Jesús y la fórmula del instituto, sale la idea, el concepto del bien común como parte esencial de lo que es la Compañía de Jesús. En la presentación y el artículo se divide en tres partes. Una de ellas tiene que ver con un análisis muy rápido, histórico, de lo que es el bien común. Luego el bien común en la Compañía de Jesús, específicamente el análisis de las tres fórmulas del Instituto de la Compañía de Jesús. Y por último, el bien común en la obra de Francisco Suárez. Como todos sabemos, el primero que habla del bien común es Platón, en la República, en el libro cuarto, donde él concibe el bien común como aquel bien que trasciende todos los bienes particulares, de tal manera que la felicidad global debía ser superior a la felicidad de los individuos que componían la comunidad política. Luego tenemos a Aristóteles, que en dos partes de su obra, en la ética nicomaquea y en la política, también habla de lo que es el bien común. Algunas ideas que pueden ser importantes. Él dice en la ética de Nicómaco, dice, el bien del individuo y el bien de la ciudad es mucho más perfecto, salvaguardar que el de la segunda, pues su bien, el bien de la ciudad, siempre es más deseable y más divino. Luego dice, por ejemplo, en la política, dice, el fin de una vida, de una comunidad política, es la búsqueda del vivir bien, de una vida feliz y buena. Esta idea del bien común luego es retomada también por Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, en su obra del Reino, que es una obra que dedica específicamente al rey de Chipre, Hugo III de Lusignan, donde establece también lo que es el bien común y dice, donde plantea lo que es el bien común, la idea de que en el fondo vivimos en sociedad, que es algo natural, que estaría de acuerdo en eso Santo Tomás con el estagirista, pero Santo Tomás lo que agrega es la idea de la razón, que por razón elegimos estar en la sociedad y elegimos formar la sociedad y buscar el bien común. El pensamiento de Santo Tomás, tal como sabemos, el bien común busca sobre todo la trascendencia, el encuentro con Dios. Aquí leo, el bien común temporal debe apuntar hacia generar las condiciones de posibilidad, por tanto, para que los hombres y las mujeres puedan encontrarse con Dios. Estas condiciones se lograrían a través de tres elementos fundamentales, según Santo Tomás: que la sociedad puede vivir en paz, que la sociedad unida por el vínculo de la paz sea dirigida a obrar bien, y por último, que haya suficiente cantidad de aquello que se requiere para vivir bien. Es decir, en una sociedad es bueno poder vivir en paz, es bueno que se busque obrar el bien y es bueno también tener los suficientes elementos económicos para vivir bien. La Compañía de Jesús. Todos sabemos que la Compañía de Jesús se funda en 1539 y el primer documento con el que se funda la Compañía de Jesús, donde se aprueba la Compañía de Jesús, es por Pablo III, que es la fórmula del Instituto, donde hay 5 breves capítulos. Es una fórmula muy breve de 5 capítulos, donde establece el primero, la vocación a evangelizar a las almas. El segundo se centra en el tema del voto de obediencia, que era un voto muy novedoso en aquel tiempo. El tercer capítulo, la obediencia al superior de la compañía. Y luego sigue también diciendo cuáles van a ser las obras de las que la compañía va a realizar. Con esa fórmula de instituto, 1539, se aprueba la Compañía de Jesús. Luego hay una segunda corrección, el 27 de septiembre de 1540, donde se sigue ahondando mucho más
y sobre todo uno podría poner el énfasis en lo que sería el capítulo, Mateo capítulo 25, ¿no? Todas las obras donde los jesuitas dicen, nosotros aquí vamos, ¿qué vamos a hacer? En el fondo van describiendo todas las diferentes obras que van haciendo, pero, y claro, que uno las sigue y uno dice, mire, lo que hay aquí detrás es el capítulo 25 de Mateo, ¿no? Pero esto parece que no fue suficiente. Pasan 10 años y en 10 años hay dos elementos fundamentales que se van agregando después que se aprueba la segunda fórmula de instituto. Uno de ellos tiene que ver con lo que la Compañía de Jesús fue haciendo en el camino, en 10 años de trabajo u 11 años de trabajo, y por otro lado la figura de Polanco. Voy a referirme primero a la figura de Polanco. Polanco, como todos sabemos, estudia en la Universidad de París, 1500, creo que 1540 ingresa a la Compañía de Jesús y lo nombran, después de un tiempo, lo nombran secretario de San Ignacio. Hoy en día uno puede pensar que el secretario simplemente es el que lleva la agenda, pero Polanco hacía bastante más que llevar la agenda de San Ignacio, sino que hay mucho trabajo que se supone hoy en día que San Ignacio firmaba como suyo, que lo había hecho Polanco. Obviamente no es que San Ignacio haya tomado, se haya apropiado de las ideas de Polanco, sino que era un trabajo que se hacía entre los dos, donde Polanco iba presentando muchas cosas y luego San Ignacio iba corrigiendo, cambiando, etcétera, etcétera. Esto se puede ver en las constituciones de la Compañía de Jesús, donde Polanco le presenta a San Ignacio las industrias. Las industrias eran unos textos donde se ponían en paralelo las distintas reglas de las distintas congregaciones religiosas del momento, y San Ignacio iba diciendo, mire, esto me parece, esto me gusta, iba haciendo los cambios. Pongo la figura de Polanco en este momento porque Polanco es un humanista, es formado en la Universidad de París, que tiene esta mezcla muy interesante en aquel momento entre lo que sería, por un lado, la escolástica, pero por otro lado también el humanismo. El segundo elemento que destaco de este momento, de estos años entre la segunda fórmula de instituto y la tercera que se da en 1551, como dije antes, es que la compañía ha desarrollado un apostolado en distintos lugares, pero específicamente un apostolado muy fuerte en Italia. Es interesante ver, y aquí tomo la idea del padre O'Malley, que tuve la oportunidad, que este gran historiador de la Compañía de Jesús, y además tuve la oportunidad de entrevistarme con él ahí porque estaba viviendo en ese momento en la comunidad de Georgetown. Y él tiene un artículo, y luego conversamos sobre esto, que él dice que en estos 10 años de trabajo de la Compañía de Jesús, él puede reconocer por lo menos 3 tipos de apostolado distintos. Un apostolado social, un apostolado cultural y también un apostolado cívico de la Compañía de Jesús. ¿Qué significa cada uno de estos apostolados? Por ejemplo, el apostolado social tiene que ver con todo esto de ayudar a fundación de refugios para prostitutas, por ejemplo, el trabajo con mujeres, pero también trabajo con los más pobres, tiene que ver, en el fondo, nuevamente todo esto del trabajo que podríamos decir de Mateo 25, ¿no? De ayudar al que lo está pasando mal, no solamente evangelizando y hablando de Dios, sino que con obras de misericordia. Y luego está también el apostolado cultural que hace la Compañía de Jesús. Recordemos que en este tiempo la compañía funda colegios y se dedica a la educación de la gente. Es interesante que hay un programa, toman el programa de la Universidad de París, los primeros compañeros todos se forman en la Universidad de París, y toman muchas cosas de la Universidad de París, enseñando, por ejemplo, todo el tema de gramática, retórica, poesía, oratoria, drama, etcétera, etcétera. Aquí es interesante la centralidad de Cicerón. El padre O'Malley y también Robert Marix, como ustedes saben, han estudiado el tema, y en un momento me dijeron, mire, nosotros creemos, esto me lo dijo O'Malley, que los primeros jesuitas conocían mucho más Cicerón que la Biblia, y eran capaces de moverse mucho mejor con Cicerón que con la Biblia, y utilizaban muchos de los textos. Y aquí quiero destacar un texto, por ejemplo, de Cicerón, que es muy posible que los primeros jesuitas de estos 10 años hayan conocido. Es un texto sacado de los Deberes. Dice, cito el texto, ya que no hemos nacido solo para nosotros, sino que la patria reclama una parte de nuestro nacimiento y otra a los amigos, como espléndidamente escribió Platón. Y ya que como gusta a los estoicos, lo que se engendra en la tierra todo es creado para el uso de los hombres, y los hombres han sido engendrados
en razón de los hombres, para que entre ellos puedan favorecerse unos a otros. Fin de la cita. Estos dos elementos, el trabajo, perdón, estos tres movimientos, ¿no?, que tienen que ver con el trabajo, por un lado el trabajo apostólico social, por otro lado con el cultural, y el tercero que tiene que ver con lo cívico, que voy a decir unas pocas palabras, van configurando esta idea del bien común. El elemento cívico es importante entender que en muchas de las ciudades donde estaban los jesuitas eran los que se dedicaban no solamente a evangelizar, a enseñar cosas de humanidades, sino que también había una idea de que muchos de los alumnos de la compañía de estos colegios iban a ser gente que luego ocuparían cargos en negocios, pero también en la política y en la dirección de las ciudades. Por eso tenían que enseñarle a ser buenos ciudadanos, y había una idea muy fuerte de eso. Por un lado el padre Polanco, secretario de San Ignacio, por otro lado estos tres elementos que he dicho antes, que es el hacer de la Compañía de Jesús en estos 11 años, configuran un concepto que luego se va a unir en la última fórmula del Instituto de 1551, que es el concepto del bien común. En las anteriores dos fórmulas del Instituto no aparece el bien común. Y aquí al final, de cuando va describiendo en la última fórmula del Instituto cómo describe lo que sería la misión de la Compañía de Jesús, se establece, al final de lo que sería todas las ideas de Mateo 25, se pone el concepto de lo que es el bien común, el bien común. Dentro de esto, ya me queda un minuto, así que voy a ir cerrando. Dentro de esto se establece el pensamiento de Francisco Suárez. Recordemos que Francisco Suárez no alcanzó a conocer a San Ignacio, pero sí, obviamente, conoció la fórmula del Instituto y vive de todo este pensamiento de los primeros compañeros y de los primeros jesuitas. Y para él la preocupación por el bien común tiene que ser una preocupación fundamental. Suárez, ¿qué cosas tiene? Obviamente sigue mucho de Aristóteles, también sigue mucho de Santo Tomás, pero quizás lo novedoso y la diferencia que se podría establecer entre el pensamiento de Suárez, el Estagirita y el Aquinate, es la intención de la voluntad humana con la construcción de estas sociedades. Es decir, hay un consentimiento o un pacto social al respecto. Aquí es importante destacar una cita de Scanone, el filósofo argentino, que dice: la modernidad de Suárez se muestra en su acentuación de la libertad y por eso la necesidad del consenso voluntario, Pero este no presupone una antropología individualista de la libertad, que solo ulteriormente se hace social por medio de un pacto. Por el contrario, el hombre naturalmente libre es asimismo natural y necesariamente social y político, aunque forma parte de esta o de otra comunidad política determinada en forma libre o histórica. Tres requisitos que establece Suárez para el bien común: la paz y la justicia, los suficientes medios económicos para la conservación y comodidad de la vida corporal, y por último, el elemento ético de la rectitud de los costumbres. Todos estos son necesarios para el bien común. Termino con una idea. El bien común en Suárez es muy interesante porque no es una idea estática, sino que es una idea dinámica que se va haciendo en el tiempo, y esto significa que puede influenciar en las leyes, que no van a ser estáticas, sino que van a ser dinámicas, y también en la manera de gobernar al pueblo, de gobernar a la gente. Muchas gracias.